¿Dónde está el buzón de sugerencias? Si yo hiciera ahora mismo esta pregunta, ¿dónde está el buzón de sugerencias? ¿Cuántos de ustedes sabrían la respuesta correcta? Por lo poco que se suele usar ese buzón en nuestra planta, podríamos cambiar su nombre verdadero por el de buzón del olvido. A pesar de lo inocente e ingenuo que parece nuestro buzón, es en realidad un arma muy poderosa, capaz de eliminar muchas situaciones de accidentes, que pueden dar lugar a lesiones graves o la muerte. Pero esa capacidad constructiva enorme que encierra solo puede servirnos si lo usamos. Esto es, si cada vez que tenemos una sugerencia que vale la pena, la escribimos y la metemos en el buzón. En nuestra planta, nuestra gerencia no solo quiere, sino que necesita sus sugerencias. Cada vez que yo me reúno con mis superiores, se me pregunta por sugerencias que puedan dar mejor nuestro desempeño. Y si presento sugerencias que vienen de ustedes directamente, el impacto es mayor. Siempre que ocurre un accidente, nuestros superiores nos hacen a los supervisores preguntas tales como: ¿cómo es posible que ocurriera ese accidente? ¿Cuánto tiempo existió esa condición insegura? ¿Es que no les enseñó a los trabajadores la forma correcta de hacer ese procedimiento? ¿Por qué siempre tenemos que esperar a que ocurra un accidente para establecer una práctica segura que pudiera haberlo evitado? Pero entre todas las preguntas suele sobresalir una, que es: ¿tratan ustedes los supervisores de hacer lo posible para que los trabajadores sugieran forma de hacer su trabajo correctamente o evitar situaciones peligrosas? Y pensando en esta pregunta es por lo que se me ha ocurrido dedicar esta charla de hoy a este tema. Nadie en esta planta, absolutamente nadie, puede hacer el trabajo que realizan cada uno de ustedes habitualmente, mejor que ustedes. Ustedes lo conocen perfectamente porque ustedes viven con él, día tras día. Por lo tanto, cada uno de ustedes tiene la posibilidad de sugerir qué manera se puede realizar con más efectividad y con más peligrosidad. Al fin y al cabo, los beneficios que se pueden obtener por medio del buzón de sugerencias repercutirá directamente en ustedes mismos. Si ustedes observan algún mecanismo de una máquina o de una herramienta en alguna situación, puede sugerirles una lesión o puede causar un accidente con pérdidas a la propiedad. Deben pensar si hay alguna forma en que se puede corregir esa situación, y si la encuentran deben escribirla y ponerla en el buzón de sugerencias para que nuestra gerencia pueda estudiar y poner una solución si es posible. Recuerdo una vez un trabajador que convivió con una anormalidad que tenía una máquina durante varios meses, hasta que un día la máquina le apresó la mano y perdió 2 dedos. Cuando a los varios días de ocurrido el accidente se le preguntó al trabajador si lo que hizo la máquina en esa ocasión lo había hecho anteriormente, contestó que sí, que lo había venido haciendo durante más de 3 meses, y cuando se le preguntó por qué no se le había comunicado al supervisor antes, dijo que tenía miedo que el supervisor le iba a decir que se quejaba por todo. Y cuando el investigador le preguntó por qué no había escrito su preocupación en un papel y lo había echado en el buzón de sugerencias, respondió que nunca se le había ocurrido que podía hacer eso, y además no sabía dónde estaba ese buzón. En todas las compañías existe este tipo de buzón y son muchos los errores de operación que se corrigen gracias a las sugerencias que se escriben los trabajadores. Y en algunas ocasiones, si la sugerencia realmente va a repercutir en ahorros significativos para la empresa, se suele incluso premiar al trabajador por haber sugerido esa medida de ahorro. En nuestra planta también existe esa política y ya son varios los trabajadores que se han beneficiado de las sugerencias que han presentado. Estoy seguro que cada uno de ustedes pudiera presentar por lo menos 2 y 3 ideas que pueden ayudarles a realizar mejor su trabajo o a mejorar el sistema global de operaciones. Si por la razón que sea no se atreven a presentármela a mí oralmente, les recomiendo que la pongan por escrito y la echen al buzón de sugerencias. Y las sugerencias no solo tienen que estar relacionadas directamente con el trabajo que ustedes hacen, pueden estar relacionadas también con situaciones generales que hayan observado en la planta o en algún departamento en concreto y que crean que puedan mejorar. Como les he dicho antes, en nuestra planta existe la política de premiar cualquier sugerencia que sea importante. De todas formas, todas las sugerencias se tienen en cuenta aunque parezcan pequeñas. Siempre que hagan una sugerencia, ténganlo por seguro, se les dará crédito total por la misma. Y si por alguna razón no se va a poder ponerla en práctica, se le comunicará la razón y se le agradecerá por haberla sugerido. Las sugerencias pueden ayudarles a realizar su trabajo mejor y a evitar accidentes. Es fácil ver por qué. Si ustedes concentran su atención en buscar maneras de hacer su trabajo mejor, estoy seguro que las encontrarán. Y posiblemente esas nuevas formas de hacer el trabajo con más eficacia también les facilitará el mismo. Y no creo que haga falta recordar que una sugerencia revalorizará
más su situación ante nuestra empresa. Y si alguien tiene dificultad en escribir una sugerencia, yo estoy siempre dispuesto a ayudarle. Pero ténganlo por seguro que el crédito total de la sugerencia sea solo para ustedes. Espero que esta charla no caiga en el olvido y que nos propongamos todos nosotros en usar ese buzón de sugerencias con más frecuencia y efectividad que lo hemos venido haciendo hasta ahora. Los colores hablan. Hoy quiero aprovechar esta charla para hablarles de la utilización del color como lenguaje simbólico. Es posible que muchos de ustedes hayan notado que cada día se usa más el empleo de colores para simbolizar mensajes. Al igual que las señales de tránsito, en la industria se utilizan símbolos de manera que puedan ser entendidos por la mayoría de las personas, aunque no compartan el mismo idioma o no sepan leer ni escribir. La industrialización moderna requiere cada vez más del uso de una técnica simbólica universalizada. La utilización de colores representativos está llamada a satisfacer esa necesidad. Es de suma importancia que todos estemos familiarizados con los colores y sus significados. El objetivo principal de esta charla es que aprendan la utilización del color para identificar peligros y equipos protectores. Debemos tener siempre presente que el empleo del color no reemplaza los resguardos, sino que es un complemento. Se recomienda que el supervisor que dé esta charla prepare una lista de colores con su significado para repartir a los participantes. Entre los colores simbólicos usados en la industria está el rojo. Este simboliza incendio, peligro y parar. Identifica los equipos de protección de incendio, incluyendo avisos de salidas. Identifica, además, paredes y soportes sobre los cuales se colocan los extintores y los recipientes de líquidos inflamables, salvo recipientes de transportes, en los cuales debe estar escrito el nombre del contenido. El rojo se utiliza en los avisos de peligros y luces sobre barreras, obstrucciones y obras temporales de construcción. En las barras de paradas de emergencia, en máquinas como en trituradoras de caucho. Pasando a un segundo color, quiero hablarles del amarillo, que se utiliza para simbolizar precaución, para marcar peligros físicos. Con este color se identifican los peligros que pueden dar por resultado resbalones, caídas, tropiezos, así como también atrapamientos entre objetos o golpe contra estos. Quizás ustedes hayan notado que algunas de las señalizaciones amarillas tienen líneas sólidas con franjas negras o bien cuadros amarillos combinados con negro. Esto se hace para llamar aún más la atención. Este color se emplea en barandas, pasamanos o parte superior o inferior de peldaños o escaleras, vigas bajas, caños o poleas de grúas. También en los bordes sin protección de plataforma, fosas y paredes. Además, se utiliza en los equipos móviles, de construcción y manejo de materiales, y locomotoras industriales, la mayoría de las cuales se identifican con franjas negras y amarillas. El tercer color, les será fácil de recordar ya que completa el semáforo, es el verde. Se utiliza en lugares de ubicación de equipos de seguridad y primeros auxilios. Este color se utiliza para señalizar duchas de emergencias, camillas, máscaras antigases y tableros de anuncios de prevención de accidentes. La combinación del negro y blanco se utiliza para símbolos de tráfico y orden y limpieza. Esta combinación se utiliza en cuadros o líneas sólidas. Otro color llamativo, el anaranjado, es el que se utiliza para identificar las partes peligrosas de máquinas y equipos eléctricos. Las partes peligrosas de las máquinas que quedan expuestas cuando se abren puertas o cuando se retiran los resguardos. Este color identifica además los equipos de energía que pueden cortar, triturar, golpear o provocar otras clases de lesiones, los resguardos internos móviles, los botones de arranque de seguridad, los bordes expuestos de máquinas cortadoras, engranajes, poleas, roldanas y piezas similares. Ahora pasamos a uno de los colores favoritos de mucha gente, el azul, que se utiliza para las advertencias de operación. De este color se pintan las barreras, banderines, tarjetas y otros elementos de advertencias para evitar que se arranquen, se usen o se pongan en movimiento, maquinarias o equipos que se están reparando o se les está efectuando un servicio. Otro color que debemos aprender a identificar es el morado, que indica peligros de radiación. De este color se pintan los recipientes y materiales radioactivos, así como las alas, escotes o equipos que están contaminados con materiales radioactivos. Es muy importante mantener buen orden y limpieza en los lugares donde se utilicen estos señalamientos.
Las acumulaciones de polvo y suciedad reducen la iluminación haciendo difícil la identificación de los colores. La pintura descolorida y borrada reduce el valor protector que tiene el contraste de colores en las máquinas, la identificación de los colores de los equipos y los colores definidos que deben tener los carteles. Cuando se presentan estas condiciones y ustedes las observen, deben informarme inmediatamente para que sean corregidos. Mirar siempre antes de actuar. Hay partes del problema de prevención de accidentes que no se pueden cubrir con reglas estrictas. Hay condiciones en la industria que permiten que se creen situaciones que son tan infrecuentes que parecen, por lo menos durante un momento, totalmente nuevas e insólitas. Son, por lo tanto, inesperadas y es difícil crear para ellas reglas fijas. A esta altura, el buen juicio del trabajador debe entrar en juego. El trabajador que no puede extender sus principios de prevención de accidentes para que cubran cada situación a la que se enfrenta, es una amenaza para sí mismo y para la organización de la que es parte. El trabajador en quien se puede confiar para que encare cada situación precavidamente, es muy valioso para la compañía. Hace algunos años, ocurrió un trágico accidente en el patio de una fábrica de aceros. Un veterano cuya ocupación era barrer los suelos, murió a consecuencia de un atropello. Todo el mundo en la planta le conocía y le estimaba muchísimo. Un día se hallaba limpiando una plataforma a lo largo de una vía en la que había un vagón de bordes bajos. Un operador de grúa trajo desde un lugar de la fábrica un gran cajón con chatarra, lo giró sobre el vagón de bordes bajos y lo descendió con mala fortuna sobre el cuerpo inclinado del pobre barrendero. El hombre fue materialmente aplastado y murió instantáneamente. El operador de la grúa no usó buen juicio. Él no podía ver claramente el lugar en el que estaba colocando la caja. Supuso que allí no había nadie. Por usar poco juicio y precaución se creó a sí mismo una tragedia que será incapaz de olvidar durante el resto de su vida. No sería difícil para nosotros enumerar varias cosas que debía haber hecho el operador. Seguramente él también las conocía. Es casi seguro que desde pequeño había oído el antiguo adagio que dice mirar siempre antes de actuar. Hay demasiada gente que actúa a lo loco. Y no es hasta que averiguan que su descuido les ha costado a ellos, y a otros, un precio muy alto que se dan cuenta del significado del antiguo adagio. Si todos pudiéramos recordar que nunca debemos arrojar un objeto pesado antes de cerciorarnos de que no va a caer en los pies de alguien, que nunca vamos a tocar una pieza de metal hasta estar seguros que no está caliente, y de que nunca vamos a prender la mecha de un cartucho antes de asegurarnos que no hay personas en las cercanías, reduciríamos grandemente el número de lesiones y muertes. ¿Quién más, quién menos? Todos hemos actuado alguna vez en nuestras vidas sin tener en cuenta las consecuencias de la acción imprudente que vamos a realizar. Pero la mayoría de nosotros hemos llegado a crearnos un hábito, quizás a raíz de una mala experiencia, de mirar siempre antes de actuar. No obstante, hay entre nosotros quienes actúan de esta manera las menos de las veces. Para ellos la actuación normal es la opuesta, actúan, y después miran. Esto, visto fríamente, puede parecer un juego divertido. Pero si examinamos detenidamente alguno de esos juegos, nos será fácil comprobar las consecuencias trágicas que pueden resultar cuando se pierde en ese juego. Hablando de juegos, me ha venido a la mente un caso que leí hace años en una revista. Andrés, me acuerdo que decía el artículo, era un hombre a quien le gustaba jugar con su suerte. Iba por la vida sin pensar en lo que iba a hacer el momento siguiente. A pesar de haber tenido algunas experiencias desagradables, había llegado a sus 40 años sin haber sufrido ningún percance trágico. Pero un día la suerte le dejó de la mano. Como siempre lo había hecho, salió por la mañana de su garaje sin mirar cuidadosamente hacia atrás. De repente oyó un terrible gemido. Saltó precipitadamente de su coche y tuvo que presenciar la escena de su único hijo, de 3 años, aplastado bajo las ruedas de su coche. Andrés tiene ahora 60 años y mira siempre 2 veces antes de actuar. Pero, ¿necesitamos tener una experiencia semejante para que aprendamos de una vez para siempre la lección? Para terminar, quiero recordarles otra vez ese antiguo adagio que he mencionado ya 2 veces. Quisiera que lo grabaran profundamente en sus mentes y que lo trajeran a la memoria siempre que fueran a emprender una acción. En deferencia a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, a sus empresas y a ustedes mismos, miren siempre antes de actuar. Huascarán Asesores y Consultores Empresariales SAC.
Empresa especializada en certificación internacional ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, homologación de proveedores e implementación de la Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo. Piense primero y evite accidentes. Compañeros, en los últimos años el índice de accidentalidad en la industria ha venido declinando consistentemente. Esto significa que tomando en cuenta el número de personas trabajando ha habido menos accidentes. Hay varias razones para ello. Primero que todo, en estos últimos años hemos venido usando un número mayor de máquinas y energía mecánica para hacer el trabajo manual. Sabemos que esto significa un aumento en la producción y un mejoramiento del nivel de la vida en el país. Pero así como las máquinas y la energía mecánica han ayudado a producir más y mejor, también han ayudado a reducir el número de víctimas de los accidentes. Claro que las máquinas en sí mismas pueden causar una gran cantidad de accidentes. Esto trae una segunda razón para la rebaja del índice de accidentes y es que tanto los fabricantes como los industriales han empezado a usar guardas y otros aparatos de seguridad. Muchas máquinas hoy en día están diseñadas y equipadas con aparatos de seguridad bien construidos que protegen al operario de ser cogido por los engranajes, cuchillas o rodillos, o protegerlos de partículas volantes, etc. La mayoría de los accidentes serios que producen pago de indemnizaciones son causados por la maquinaria, pero hace unos años, antes de que la protección de las máquinas fuera una ciencia y una necesidad, este porcentaje era mucho mayor. Ahora la tercera y más importante de las razones por las cuales han disminuido los accidentes, que podemos resumirla en una sola palabra: pensar. Pensar, así con mayúsculas. Para realizar un progreso real en prevención de accidentes, mucha gente tiene que gastar mucho tiempo pensando seriamente. Pero cómo obtener equipo más seguro y procedimientos de operación más seguros. Y no solamente eso, sino que a los trabajadores hay que venderles la seguridad, convencerlos de que les conviene trabajar con seguridad y esto también toma parte de su pensamiento. Como ustedes ven, hasta hace poco tiempo el trabajador aceptaba llanamente que lesionarse o matarse en el trabajo era un riesgo que tenía que correr. Adoptaba una actitud fatalista, de que todo era cuestión del destino o de la suerte, o que arriesgarse era un signo de valor y una demostración de su capacidad de trabajo. Ahora esto ha venido cambiando. Cada día un mayor número de gentes entienden el porqué de un programa de seguridad. Saben que pueden hacer algo contra los accidentes, que estos no ocurren simplemente ni son una decisión de la suerte. Saben que la seguridad paga y que deben contribuir con la buena voluntad y entusiasmo a disminuir la accidentalidad. Pero esto no es obra tampoco del azar, ha habido necesidad de que muchas gentes piensen cómo disminuir la frecuencia de los accidentes para que hayamos llegado al punto en que estamos hoy. Pero habrá que pensar mucho todavía, mucha gente tendrá que estudiar y pensar para mantenernos en un índice bajo e ir reduciéndolo más. Esto nos toca a nosotros también. Cada uno de nosotros tiene que pensar acerca de su oficio si queremos mantenernos libres de accidentes y ayudar a los compañeros a lo mismo. Cada uno de nosotros es un eslabón importante en la cadena del pensamiento que ocupa a la prevención de accidentes en esta empresa. Por eso, antes de que regresemos al trabajo, deseo señalarles estos puntos importantes sobre prevención de accidentes, para que piensen en ellos. Pensar con mayúsculas. 1. Mire cada operación de su oficio desde el punto de vista de cómo puede hacerse sin lesionarse usted ni lesionar a otros. 2. Esté alerta. Ningún oficio exige tanta rutina que no pueda sobrevenir algo que cause un accidente. 3. Aprovéchese de lo mejor que han pensado los hombres que han estudiado su oficio. Siga los procedimientos de la planta. Use la guarda, los aparatos de protección y el equipo protector especificado para su oficio. Úselo siempre y úselo adecuadamente. 4. Desarrolle el hábito de la seguridad, la mira segura sobre las cosas. Si ustedes piensan en la seguridad y la practican, esta se convertirá en un hábito, casi como respirar. 5. Finalmente, como ustedes conocen su oficio mejor, están en mejor posición para saber si están trabajando en forma segura o si puede hacerse aún con mayor seguridad y eficiencia. Si ustedes pueden pensar en una manera más segura de hacerlo, me agradaría oír sus sugerencias y hablar sobre ello. Si ustedes tienen en cuenta estas palabras, si aplican el sentido común, una cosa que todos tenemos, a sus oficios, se convertirán en el mejor mecanismo de seguridad que hay en nuestra industria, un trabajador seguro y eficiente. Huascarán Asesores y Consultores Empresariales SAC, contamos con auditores Mintra debidamente registrados en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Asesoría y consultoría en homologación de proveedores e implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, contáctenos. Y recuerde, el secreto del éxito es la toma de una buena decisión. Planeando lo inesperado. Las autoridades de tránsito nos dicen que manejemos a la defensiva. Manifiestan que no es suficiente observar solamente las reglas de tráfico, que debemos fijarnos en los otros conductores. Debemos conducir de tal forma que si el otro hace algo que no debe, no lo atropellamos o nos atropellará. Por supuesto que tienen razón, los informes de accidentes de tráfico lo prueban. También demuestran que uno debe mantener esta actitud defensiva ante cualquier condición inesperada en las carreteras y autopistas. La misma idea tiene aplicación en el trabajo diario y en cualquier situación fuera del trabajo, como en el hogar. Tenemos que estar preparados para cuando el niño deja los patines en el último escalón o deja caer el jabón en el baño y se olvida de levantarlo, o para cuando alguien en la casa cuelga una percha de madera en una soga que colocó provisionalmente de una pared a otra del dormitorio para secar la ropa. ¿Qué pasaría si ustedes tuvieran que entrar en la habitación a oscuras para cambiar, por ejemplo, la bombilla fundida? ¿Podrían sufrir una lesión en el ojo si se golpean con la percha, no es verdad? No es suficiente conocer y observar las reglas de seguridad, hay que estar preparado para los peligros inesperados. Puede haber condiciones peligrosas que se presentan sin previo aviso o pueden ser acciones inesperadas y peligrosas realizadas por alguna otra persona. Pueden ser también acciones impulsivas o que están fuera de control de uno mismo. He aquí un ejemplo. Un mecánico se dirigía al taller de reparaciones que estaba en el otro edificio y se paró a conversar con el operario de una cortadora. El conductor de un montacargas que llevaba un barril sobre las horquillas tuvo que detenerse súbitamente a fin de no golpear a un trabajador que se le apareció inesperadamente. El barril se le resbaló de las horquillas y rodó, yendo a golpear al mecánico, quien perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza contra la cortadora. El resultado fue una herida facial, una costilla quebrada y una pierna lastimada. Aquí hubo 3 cosas incorrectas. El barril debió haberse asegurado contra las horquillas a fin de que no pudiera caerse en una parada de emergencia. El hombre que se interpuso admitió que su mente estaba en las próximas vacaciones. El mecánico no se paró al costado del pasillo, en un lugar seguro. Cada uno de los participantes dejó de tomar una medida defensiva contra lo inesperado. Siempre se nos pueden presentar situaciones en cualquier clase de trabajo en el que uno tiene que estarse defendiendo de lo inesperado. Una de las cosas más comunes es la presencia de los cables de extensión con los que se puede tropezar y caer. En todos los casos puede significar 2 lesiones. De vez en cuando, alguien se olvida de las reglas de seguridad y pone un cable en un pasillo o en algún lugar donde alguien puede tropezar y caerse. El segundo individuo se irá de nariz a menos que tenga bastante suerte. Las posibilidades son que la herramienta o la luz conectada a este cable se vuelva contra quien la está usando y lo lesione seriamente. Si es una sierra portátil, un taladro o algo semejante, todos sabemos cuáles pueden ser las consecuencias. Por supuesto que pudo haber atado el cordón a algo a fin de que no le fuese sacado de las manos. En este caso la trampa ha sido un cuchillo de doble filo. Nota para el supervisor, de ser posible logre que los asistentes a esta reunión den un ejemplo o 2 de lesiones que pudieron haberse evitado mediante una acción defensiva. Esto ayudará a fortalecer el concepto sobre la necesidad de protegerse contra los peligros inesperados. Huascarán Asesores y Consultores Empresariales SAC, contamos con auditores Mintra, debidamente registrados en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Asesoría y consultoría en homologación de proveedores e implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, contáctenos. Y recuerde, el secreto del éxito es la toma de una buena decisión. Todos los accidentes deben ser investigados. Todos estamos muy orgullosos del récord de accidentes que tenemos. La gerencia está interesada en seguir manteniéndolo y aún mejorándolo, y sabemos que ustedes también lo están. Este es el motivo por el cual hemos elegido el tema de la investigación de accidente para la charla de hoy. Cuando hay un accidente, con lesión o sin lesión, la gerencia quiere saber por qué ocurrió, y la única forma de saberlo es haciendo una investigación completa de las circunstancias que lo causaron para tratar de prevenirlo en el futuro. Es casi seguro que el gerente me llamará para preguntarme a qué se debió el accidente y estoy seguro de que a ninguno de ustedes les gustaría saber que tuve que decir que se debió a descuido. Cuando sucede un accidente necesitamos conocer todos los hechos a fin de poder explicarlo y evitar que se repita.
Esta es la razón por la cual hacemos la investigación de todos los accidentes. Cuando se hace la investigación de un accidente nunca hay que hacerla con la intención de buscar culpables, el término culpable no tiene cabida en una investigación de un accidente, también el término descuido debe ser eliminado. Cuando se hace la investigación de un accidente, como dije hace un momento, no es para buscar culpables, sino para descubrir las causas y evitar que una situación similar se repita. Las mejoras que se han ido logrando en la industria, en prevención de accidentes, a lo largo de los años, se debe en general al conocimiento logrado a través de las investigaciones de accidentes minuciosas, lo que ha dado por resultado muchas de las reglas de prevención de accidentes que son el resultado de la investigación de estos accidentes. En una investigación de accidentes se trata de descubrir las condiciones y prácticas peligrosas a fin de que no haya accidentes por causas similares. Esto podemos lograrlo mediante a. Una investigación detallada de toda lesión sufrida en el trabajo, b. El estudio o análisis de todos los accidentes sin lesiones, c. El estudio de las causas que originaron el accidente, y d. La recomendación de medidas correctivas para evitar que se repita. Las primeras inspecciones e investigaciones de accidentes se hicieron para descubrir los peligros físicos o las condiciones inseguras que los ocasionaban, pero no pasó mucho tiempo sin que se viera la necesidad de analizar las cosas que hacía la gente, ya que esto también causaba accidentes. En esta forma, la investigación de accidentes se ensanchó para incluir tanto las condiciones como los actos inseguros. Mucha gente pasa mucho tiempo hablando de si los actos inseguros o las condiciones inseguras son las que causan la mayoría de los accidentes. En esta reunión podríamos iniciar una discusión similar si les hiciera la misma pregunta, pero no voy a hacerla, ya que no creo que lleguemos a ninguna conclusión práctica. Los récords demuestran que muchas lesiones que se sufren en el trabajo son el resultado tanto de las condiciones como de los actos inseguros. Tenemos aquí un problema que hay de dividir por la mitad. La gerencia tiene la responsabilidad de mantener las condiciones de trabajo segura, pero ustedes tienen la responsabilidad de trabajar con seguridad. Al hacer la investigación de accidentes se busca tanto las condiciones como las prácticas de trabajo que puedan haber llevado al accidente. Es posible que digan, ¿por qué alguien no me llamó la atención antes de que las prácticas de trabajo inseguras me causaran una lesión? Eso es lo que siempre tratamos de hacer cuando les llamamos la atención y eso lo hemos aprendido a través de la investigación de accidentes. Un trabajador puede realizar un acto inseguro, ya que no sabe cuál es la forma correcta de hacerlo. Si un trabajador tiene un accidente cuyo resultado es una lesión, al hacer la investigación del accidente le indicaré qué es lo que hizo mal y volveremos a analizar la situación a fin de que aprenda la forma correcta de realizar la tarea. Con la investigación de accidentes todo lo que tratamos de descubrir es por qué y cómo ocurren, ya que con esta información podrán evitarse otros en el futuro. Algo que nunca se busca al hacer la investigación de accidentes es al culpable. En prevención de accidentes no existen culpables, sino trabajadores que tienen que aprender a trabajar con seguridad. Huascarán Asesores y Consultores Empresariales SAC, contamos con auditores Mintra debidamente registrados en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Asesoría y consultoría en homologación de proveedores e implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, contáctenos. Y recuerde, el secreto del éxito es la toma de una buena decisión. Ver para creer. La incredulidad de muchas personas es exagerada y llega hasta el punto de hacerles decir que solamente lo que se ve es lo que se puede creer. Este modo de pensar puede llegar a ser aceptado en algunos aspectos de la vida, sin que cause mayores problemas, pero en otros puede llegar a acarrear consecuencias funestas. Uno de estos últimos aspectos en que no se puede aceptar la incredulidad es en seguridad. Las reglas de seguridad y los procedimientos seguros han sido preparados por expertos que han resumido en ellos las recomendaciones de los fabricantes de equipos, las experiencias dolorosas sufridas por algunos menos afortunados y los dictados del sentido común, todo para evitar que otras personas vayan a ser víctimas de accidentes innecesarios. Hay muchos trabajadores que no pueden creer que una esmeriladora, IA máquina con piedras de esmerilar, pueda causar daño y hasta cierto punto tienen razón, porque la máquina en sí tiene una apariencia muy mansa, aunque se encuentre en movimiento. Son la presencia de la máquina y la incredulidad de los trabajadores las que los llevan a trabajar con despreocupación en los esmeriles y a olvidar los cuidados que estas máquinas requieren. Para aquellos que en verdad no creen en lo que se dice sobre los peligros que entrañan las piedras de esmerilar, referimos a continuación varios accidentes ocurridos en la vida real. Uso de la fuerza. En este caso,
un trabajador que se encontraba cambiando una de las piedras de un esmeril, sufrió una lesión cuando trataba de ajustar la piedra sobre el eje de la máquina. En lugar de usar una llave para ajustar la tuerca, resolvió emplear la fuerza del motor para hacer girar el eje. Mientras sostenía la brida y la tuerca de asegurar la piedra, conectó la piedra en forma intermitente. La fuerza del motor desplazó el eje hacia la cabeza de trabajo, atrapando el dedo de la mano del trabajador entre el eje y la cabeza de trabajo. Esto dio por resultado la amputación del dedo del trabajador. El trabajador lesionado contaba con 25 años de experiencia como operador. Uso de piedra desgastada. Usando un esmeril de pedestal, un trabajador estaba esmerilando las rebabas del extremo de un pedazo de tubo de medio de diámetro y 30 centímetros de longitud. La cara de la piedra de 35 centímetros de diámetro y 8 centímetros de ancho se encontraba desgastada de manera no uniforme, lo que daba por resultado que en un lado de la piedra se encontraba a los 3 milímetros del apoyo que se recomienda, mientras que en otra parte llegaba a estar a 1 centímetro de separación. El trabajador conocía la existencia de esta condición y para solucionarla, en lugar de cambiar la rueda, resolvió emplear el costado de la piedra de esmerilar. Para poder hacer esto sostenía el pedazo de tubo con su mano izquierda y con los dedos de la mano derecha le imprimía rotación. El pedazo de tubo se metió como una cuña entre la piedra y el apoyo y el movimiento del otro extremo le lastimó en tal forma el dedo meñique izquierdo que fue necesario amputárselo. Uso de una llave gastada. En una compañía, un trabajador nuevo fue asignado para esmerilar una serie de rodamientos montados sobre varios ejes. En el momento del accidente el trabajador había estado en planta y en el trabajo de esmerilador 5 días. Una parte de sus deberes consistía en arreglar las superficies de trabajo de las piedras. Este procedimiento consistía en colocar la rueda de arreglar superficies sobre una plancheta, alinearla con la piedra de esmerilar y asegurarla en esta posición. El accidente ocurrió cuando el trabajador ejecutaba esta parte de su trabajo. Huascarán Asesores y Consultores Empresariales SAC, contamos con auditores Mintra debidamente registrados en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Asesoría y consultoría en homologación de proveedores e implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, contáctenos. Y recuerde, el secreto del éxito es la toma de una buena decisión.